Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta actividad que es la primera actividad que hacemos en torno a la obra de Mario Roberto Morales después de su partida física a un espacio de eterna serenidad. Agradezco al grupo intergeneracional porque ha organizado esta actividad, específicamente a Heini Villela, en quien nació la iniciativa que hoy nos aglutina. Eh, Quiero aprovechar este espacio para agradecer a Patricia Lepe y a Antonio Carrera, quienes están acompañándome y ayudándome en el manejo del blog y del Facebook de Mario Roberto. Bueno, la finalidad de este conversatorio es discutir sobre el libro, la articulación de las diferencias y el síndrome de Maschimón, que a mi parecer es la obra más importante de Mario Roberto, puesto que en ella se constituye las más importantes propuestas teóricas, políticas, culturales y económicas que podría realizarse en torno a su obra. Para referirme un poco a la imagen en sí, a la imagen de Maschimón, Mario Roberto decía que este era un santo democrático, puesto que tiene la capacidad de negociar con el bien y el mal. Es decir, se le pide un favor y el favor es justo, este es concedido sin cuestionamientos. Maschimón, como ya dije, tiene la capacidad de negociar con el bien y con el mal. Es capaz de unir el todo subjetivo que constituye a cualquier ser humano. La militancia de 25 años de Mario Roberto y sus estudios académicos le hicieron comprender que Guatemala es un país multiétnico y lleno de diferencias, las cuales en algún momento podrían articularse. ¿De qué manera podrían articularse? Pues no lo dice, digamos, ampliamente, sino que se refiere él a una articulación de un frente amplio de todos los sectores de la sociedad civil en un proyecto, podría llamarse un proyecto político, respetando las diferencias de cada uno de estos sectores, es decir, digamos que respetan, promover el bien común por encima de las diferencias étnicas, posiciones económicas, intelectuales, de género y otras. Bueno, para seguir con esta actividad y empezar ya con el conversatorio en sí, me acompañan tres intelectuales conocedores de las propuestas teóricas que se muestran en el libro. Para empezar, les presento a Marcela Gereda. Ella es antropóloga, escritora, educadora ambiental, madre y defensora de la tierra, de la justicia, del derecho a la vida y de la memoria histórica. Mucho gusto, Marcela. Muchas gracias por estar aquí. Asimismo, nos acompaña Isabel Díaz Sabán. Se ha desempeñado como periodista y editora en varios medios de comunicación escrita del país. Es estudiosa de la literatura, consultora para diversas entidades en temas literarios, estudios de género, derechos ciudadanos, etcétera. Actualmente es docente de investigación y ha impartido algunos cursos internacionales de edición en investigación. Isabel, muchas gracias también por aceptar la invitación. Mucho gusto. Giovanni Cocholcá, él es de descendencia cachiquel, es escritor, estudió letras en la Universidad de San Carlos de Guatemala, es ganador de varios certámenes literarios y el último de ellos fue en el año 2020 que ganó el Premio Internacional de Poesía de la editorial Praxis. Ha escrito varios libros, uno de ellos está escrito en cachiquel y no los mencionamos en este momento por cuestiones de tiempo. Muchas gracias, Giovanni, también por aceptar la invitación. Bien, el conversatorio está dividido en tres bloques. Vamos a conversar un poco sobre la propuesta política, la propuesta intercultural y el legado que podemos decir que deja el síndrome de Maschimón a nuestra Guatemala convulsa. Para empezar, vamos a hablar un poco de la propuesta política. Voy a empezar con Marcela Gereda. Cuando tú todavía
impresionante cuando se publicó este libro en 1998, que fue cuando se publicó la primera edición. ¿Qué te atrajo de esta propuesta sociopolítica? Muy buenas tardes y gracias, Connie. Pues lo que me atrajo en aquel momento fue el concepto de mestizaje que Mario Roberto planteaba. Yo estaba terminando de estudiar mi carrera de antropología en la Universidad del Valle de Guatemala, donde más que todo habíamos leído como propuestas multiculturalistas de antropólogos gringos, y la propuesta política, social y política de Mario Roberto me pareció en aquel momento bastante novedosa. Yo no leí este libro en la carrera de antropología, sino me lo recomendó un amigo que se llama Alejandro Paz. Alejandro Paz estaba haciendo su tesis sobre el sincretismo en la arquitectura, y buscando lectura sobre el sincretismo se topó con la articulación de las diferencias o síndrome de Machineau. Cuando lo leí al principio del 2000, me pareció realmente un portal para pensar la historia de Guatemala en clave intercultural y antineoliberal, desde una visión incluyente de economía, política y cultura, y de esto muy novedoso también de poder hacer una intersección entre lo local y lo global. Me parece que este libro de Mario Roberto es muy importante y me sedujo también muchísimo porque pues yo soy hija de una maestra y catedrática de literatura, y en la casa siempre se leyó muchísimo, y también pues había muchos libros de Miguel Ángel Asturias y del escritor Luis de León, desaparecido en manos del ejército. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. Decía que en la casa pues también estaba la influencia literaria de Miguel Ángel, de figuras como Miguel Ángel Asturias o como Luis de León. Y yo creo que este libro pues de Mario Roberto, su tesis doctoral, es un libro que derivó de sus intervenciones en el siglo XXI en el debate interétnico en los 90. También es hijo de las grandes huellas que dejaron en Mario Roberto, tanto su amistad con el escritor Luis de León, como la literatura de Miguel Ángel Asturias, y como decía Connie hace un momento, pues militancia, ¿no? A mí en lo particular me sedujo, digamos, su concepto del mestizaje porque era muy novedoso, y a pesar de que yo venía de la carrera de antropología y de los estudios culturales, pues no había aprendido así el mestizaje, sino veía que el mestizaje tenía una carga política bastante negativa. Aquí les leo lo que Mario Roberto entiende por mestizaje cultural. Más que la supresión de las diferencias etnoculturales en favor de una identidad compartida, la ampliación, negociación e hibridación de esas diferencias en condiciones de democratización y globalización. Mario Roberto reconoce la persistencia del carácter intercultural, multiétnico, multilingüístico de un país como Guatemala, y la justicia de muchas de las reivindicaciones mayas, ¿no? Sin embargo, yo cuando estuve haciendo mis estudios, escuchaba mucho esto de que Mario Roberto era racista, de que era el intelectual de los ladinos, y me parecía a mí que pues en ningún lugar del libro parece que fuera el intelectual de los ladinos o parece racista, sino al contrario. Yo creo que esta tesis doctoral de estudios culturales de la Universidad de Pittsburgh que escribió Mario Roberto es un homenaje a Guatemala, a los guatemaltecos. Es un homenaje en el sentido de que Mario Roberto nos regala un lente interpretativo para hacer un análisis crítico, histórico y conceptual de cómo se han construido desde los escritos y debates de los estudios culturales las versiones y las visiones de qué es el indio y qué es el ladino, y el peso ideológico que tuvo el enfrentamiento político militar
en este debate, ¿no? Y de cómo también de los acuerdos de paz surgió cierto discurso como multiculturalista. Me cautivó también la invitación que Mario Roberto hace a salir como de las posturas binarias o maniqueístas, ¿no? De muchos antropólogos gringos de solo hacer construcciones identitarias en una oposición de uno de lo otro. Entonces Mario Roberto nos invita a reconocer qué hay de nosotros en lo indígena y qué hay de los indígenas en nosotros. Y esa invitación definitivamente me cautivó. También me sedujo la honestidad y la libertad del pensamiento, de este pensamiento crítico. Y sobre todo también como poder poner en balance las posturas, ¿no? No privilegiar una voz ladina o una voz maya, sino más bien poner estas voces a dialogar. Bueno, en aquel tiempo yo tenía 23 años y el hecho de buscar puentes que unan a los guatemaltecos en vez de seguir hurgando en lo que nos separa de los otros me pareció bastante seductor y bastante viable y una utopía política que merecía mucho la pena. No, Connie, te encargo que me digas con... Sí, te queda un minuto aproximadamente, gracias. Bueno, realmente me encantó también de esta propuesta. Es en lo que hablaba al principio, como esa intersección que hace entre lo local y lo global, y también la capacidad de dar muchos ejemplos que a mí me sonaban también como muy familiares, como por ejemplo cuando Mario Roberto habla del turismo, ¿no? De cómo van surgiendo productos mayas y pues como que toda, de cómo de cierta manera, tanto el turismo como las ciencias sociales habían sido de cierta manera como cooptadas por el mercado y cómo las identidades también se van forjando por ese mercado, ¿no? De esta propuesta también me cautivó el hecho de que Mario Roberto hiciera esa reivindicación económica a la par de una política identitaria, tenía que ir la reivindicación económica, no podía ir separada. Entonces, Mario Roberto entendió que esa política identitaria no es convergente con una hegemonía neoliberal, ¿no? Creo que, como les decía al principio, a mí me pareció este libro un portal porque me pareció una invitación muy atractiva de cómo buscar la unidad en la diversidad y de cómo pensarnos desde nosotros y no desde esas divisiones que han caracterizado la historia del país. Y en ese sentido, pues creo que esta tesis pues, es un gran aporte a pensar a pensar a los otros, a sentirnos, o sea, Mario Roberto, siento que hasta hay como pues mucho idealismo aquí porque como que él dice, no hay que pensar Guatemala en blanco y negro, sino hay que pensarla a todo color. Entonces ahí quisiera leerles una pequeña cita que dice, no existe el indio o el maya, ni el ladino o el mestizo químicamente puros. Situémonos en los espacios de la hibridación y no en las polaridades arquetípicas para inventar una nación democrática y superemos ya toda suerte de esencialismos. El país necesita crearse una ideología nacional lo más integrada posible para enfrentar la globalización con alguna dignidad. Entonces, realmente este fue como que para mí el gran aporte de Mario Roberto a los estudios culturales, a pensar la historia en clave intercultural y desde los mestizajes, desde qué hay de nosotros en los indígenas y viceversa. Gracias. Bien, muchas gracias. Cuando te referías a lo local, refiriéndose cómo Mario Roberto interpreta
cómo somos homogeneizados a través del consumismo. Es decir, somos guatemaltecos, podemos ser ladinos, indígenas, pero el consumismo, la economía consumista nos homogeneiza, nos hace que todos nos vistamos iguales y que algunos también renuncien a sus propias formas de vestuario, a sus propias también concepciones, ¿verdad? Pero se refería básicamente a ello y refiriéndose también a que al final somos sujetos hibridizados, es decir, manejamos nuestra propia cultura popular, si queremos llamarla así, pero a la vez seguimos también con costumbres y acciones propiamente de la cultura hegemónica, ¿verdad? Hablando un poco, Isabel, de la propuesta del mestizaje y viendo un poco que la propuesta política de Mario Roberto, él la propuso en 1998, específicamente en la unión de una especie de proyecto político respetando las diferencias de cada uno de ellos, pero esta propuesta de alguna manera podríamos decir que evolucionó cuando él apoya al MLP, ¿verdad? En su proyecto político. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Isabel? Así es, el MLP es un partido que entró a la vida política, ¿verdad? No hace mucho tiempo, en 2019 tuvo su primera participación en la contienda electoral, de manera impresionante, ¿verdad? Con un inicio soñado, dicen por ahí los medios de comunicación, porque tuvo en su primera aparición una candidata muy fuerte a la presidencia, ¿verdad? Un binomio representado por la candidata Telma Cabrera, ¿verdad? Que hizo realmente algo impresionante en la política guatemalteca que se sabe que es como cíclica, ¿verdad? El famoso ya le toca, sabemos que es algo que aparece para todos los partidos, sin embargo, en este caso del Movimiento para la Liberación de los Pueblos tuvo un impacto muy fuerte. Sin embargo, pues tenemos que solamente logró en los escaños del Congreso una posición, una diputación, lo cual fue un poco lamentable, ¿verdad? Porque hubiéramos querido ver el desempeño de este partido político ya en la palestra, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos que admitir que hizo una muy buena aparición como primera postulación. Las propuestas básicas que se divulgaron de este partido fue la nacionalización de la energía eléctrica, la desaparición de la figura del antejuicio, la reducción de los salarios a los funcionarios y la lucha frontal contra la corrupción, ¿verdad? En cierto sentido, estas cuatro propuestas principales engloban muchos de los problemas nacionales que podrían afectarnos a todos sin distingo en realidad de etnia, ¿verdad? O de postura política, porque son cuestiones que nos afectan a todos. La nacionalización de la energía eléctrica, ¿verdad? La desaparición de la figura de antejuicio, que ha sido como una trinchera en donde todos los corruptos han estado protegiéndose durante muchos años. La reducción del salario de altos funcionarios, que me parece también una consigna que la diputada Jerónimo ha respetado, ¿verdad? Hasta este momento, rechazando el recibir estas viandas políticas a las que tienen derecho los diputados. Me parece que ella ha seguido respondiendo, ¿verdad? De esta manera con esta propuesta que fue original del partido y también la lucha frontal contra la corrupción, ¿verdad? Que realmente es un cáncer en nuestra sociedad, la corrupción. Sin embargo, también la propuesta del partido en sí, ¿verdad? Los orígenes están basados en la perspectiva muy
marcada de Codeca, ¿verdad? Codeca tiene pues sus puntos y en el momento en el que se hizo la propuesta de trabajo política era esta misma propuesta de la que estaba saliendo el partido político, ¿verdad? Tiene siempre pensando en el beneficio de los menos afortunados, digamos, en la parte económica. Sabemos que nuestra nación tiene una partición muy marcada entre las personas, los oligarcas, como lo menciona muy bien Mario Roberto, ¿verdad? Que no hay, todavía existe ese reducto de la oligarquía y el monopolio en sí, ¿verdad? Que no permite que la economía sea para todos de la misma manera, ¿verdad? Es cierto, como él lo dice en su libro, no es lo mismo un comerciante ladino o un comerciante indígena, ellos lo toman de manera distinta, ¿verdad? Pero figura del monopolio hace imposible una competencia sana para todos, ¿verdad? Entonces, creo que estas bases en las que ellos se apoyan para tratar de ofrecer una política en la que exista realmente la posibilidad de la competitividad sin pasar por estos monopolios, por este secuestro de la economía, pues es muy positiva, ¿verdad? Sin embargo, esta división que nos han enseñado, que hemos aprendido en la política en cuanto a la izquierda y la derecha, ha impedido, ¿verdad? Que este tipo de propuestas tome el auge que debería tomar. El libro de Mario Roberto, ¿verdad? La articulación de las diferencias es precisamente esto, como decía antes Marcela, poder comprendernos a nosotros mismos y comprender también al otro, ¿verdad? Poder comprender cómo la perspectiva de la población maya, que él dice la cultura maya, la cosmovisión maya, los mayistas y todos estos apelativos por los que ha pasado, ¿verdad? La cultura, pues comprenderla, poder entenderla y también la parte del hombre blanco, cómo es que se ha ido desarrollando, cómo es que llegaron hasta allí. Pero un punto muy importante que a mí en realidad me toca es la cuestión del mestizaje. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo puedo cerrar los ojos y pensar en muchas cosas y con los ojos cerrados yo soy una persona, pero si yo me veo al espejo, soy otra persona, ¿verdad? Entonces, me identifico mucho con esta idea del mestizaje, porque digo, toda mi formación digamos, occidental, todo el trabajo de mi vida ha sido en esta parte occidental, ¿verdad? Yo realizo investigación que también son modelos occidentales que se desarrollan todavía. Sin embargo, étnicamente yo tengo mucha parte indígena, aunque no herencia cultural. Esto me pone a mí en un punto ¿en dónde voy a estar? ¿Estoy de este lado o estoy del otro lado, verdad? Incluso yo platicaba con mi esposo y nos dábamos cuenta que estamos en una relación interétnica, ¿verdad? Entonces, son una serie de cuestiones en las que, ¿dónde me ubico yo, verdad? Como mestiza. ¿Cuál va a ser mi propuesta política? Además de eso, mi posición política, ¿por quién me voy a decidir en cuanto a mi voto, verdad? Entonces, para mí es impactante, trabajo en medios, ¿verdad? También. Entonces, sabemos que anuncian bloqueos, que hay una marcha y las personas empiezan a manifestar su molestia, pero, o sea, ¿cómo tomar una postura? ¿Desde qué punto? Entonces, creo que este libro es muy valioso porque nos va mostrando el camino, ¿verdad? Yo, la verdad es que lo sentí muy dulce el libro, ¿verdad? Porque él habla de diferencias, de contrastes, pero no de una manera violenta, sino muy reconciliadora. Y eso para mí fue confortante porque leí todo lo de A y lo de B, ¿no?
pero al mismo tiempo había una postura que reconciliaba. Me gusta mucho la parte en donde él habla de Miguel Ángel Asturias y Rigoberta Menchú. Me parece un análisis muy acertado, pero al mismo tiempo muy reconciliador. Entonces creo que la parte política no la hemos entendido desde nuestra posición. En Guatemala creo que en este punto la población mestiza es bastante, hay una gran cantidad de mestizos o que tienen, por ejemplo, en mi caso, la mente occidental y la etnia, ¿verdad? De la que uno viene es diferente. Entonces creo que no logramos ubicarnos, no logramos articular esas diferencias y por eso también afecta la cuestión política, ¿verdad? No logramos reconocer una postura política que nos represente porque nosotros mismos no nos hemos definido a cabalidad. Entonces, a mí me parece este libro muy valioso, muy importante. Me asombró mucho el que tuviera 25 años de haber sido publicado. ¿Cómo es que hemos pasado horas y horas discutiendo sobre este punto con algunos compañeros, verdad? Y en realidad, pues hay mucho trecho ya caminado en esta tesis que Mario Roberto nos presentó, ¿verdad? Ya hace bastante tiempo. Bien, muchas gracias, Isabel. La verdad es que, pues desde que se publica el libro en 1998, él empieza a escribir también en los diversos periódicos a lo que él le llamó la lucha ideológica y empezó, digamos, a hablar de una propuesta de intercultural, ¿verdad? Que no, yo creo que fue Codeca quien le dio vida a esta propuesta con las diferencias étnicas, ¿verdad? Con las diferencias de clase en su momento, pero que de alguna forma evolucionó un poco la propuesta inicial de Mario Roberto y él la empujó, ¿verdad? En su momento. Fíjense que ahorita todavía me falta la primera pregunta respecto al bloque número 1 porque se han extendido un poco las respuestas, así que ya habrá tiempo también para seguir discutiendo el libro. Entonces voy a pasar a la tercera pregunta y yo creo que vamos a caer después de que Giovanni nos haga favor de abordar esta pregunta al bloque de legado del síndrome de Machimonne. Bueno, Giovanni, usted sabe que el libro fue muy criticado y ninguneado en su momento, principalmente por la propuesta o la crítica que él hizo al esencialismo maya, ¿verdad? Y nos puede hablar un poco sobre la crítica que él hace aquí en el libro al esencialismo maya y también qué respondió ante esta crítica, ¿verdad? Adelante, Giovanni. Gracias por la invitación. Bueno, el libro no fue ninguneado, lo que generó fue una polémica intensa, agresiva, y los libros serios, los libros densos, los libros que realmente son un organismo vivo, generan eso. Cuando apareció Emilio de Rousseau, por ejemplo, fue quemado en Prusia y el autor tuvo que exiliarse. Entonces estos libros generan este tipo de reacciones desde distintos sectores. En cuanto al esencialismo maya, el gran problema de la mayoría de académicos es que después de Mario Roberto, pocos se atreven a tocar este tema con la seriedad y con la propiedad, y tal vez no le dan la dimensión o no abordan este asunto en su total dimensión porque se consideran estar vetados para opinar respecto a esto, pero es parte del quehacer académico discutir en torno a temas, a los temas más polémicos que existen o que la sociedad nos plantea, porque solo de esa manera maduramos. Lo que Mario Roberto, las reflexiones de Mario Roberto en el síndrome de Machimonne y sus críticas en torno al esencialismo maya, entre sus conclusiones se encuentran algunas muy puntuales y
y bastante incómodas para ciertos sectores. Primero, que lo que él plantea es que no se pueden hablar de etnias puras, ni en términos biológicos, ni en términos culturales, ni en términos académicos. Es esto, la articulación. Todos en mayor o en menor grado estamos influenciados por el otro, por la otra cultura, en este caso del lado indígena o maya, por la cultura de Occidente, y la historia nos lo demuestra. Para construirse una parcial versión de la historia de las culturas americanas que existían antes de la llegada de la invasión europea, la institución que intervino para generar estas condiciones fue la Iglesia, y la Iglesia se concentró en educar a las élites indígenas para que estas élites dieran una versión de su pasado. Y como toda élite o toda voz que tiene la oportunidad o la opción de ya sea de escribir o de contar la historia de su pueblo, va a privilegiar a su línea familiar, a su línea genealógica, a su pueblo. Es decir, si el grupo que estaba siendo educado por la Iglesia hace siglos pertenecía a la etnia quiché, por ejemplo, iba a darle prioridad a su cultura, y si eran los cachiqueles, iba a dársele a los cachiqueles, y así se construye la historia, así se construyen. Así se ha construido la historia de todos los imperios y de todas las culturas. Pero ya con esta intervención de la Iglesia, a partir de ahí ya inicia se vuelve imposible decir que tenemos una versión, una historia pura contada de la cultura indígena. Primero porque el primer factor es el más evidente. Ya de la oralidad de las lenguas americanas se trasvasó al código letrado occidental. A partir de ahí hay un mestizaje imposible de obviar o de negar. Sin embargo, desde un poco antes de los acuerdos de paz, 4 años antes, en 1992, a partir de la celebración o la conmemoración de los 400 años de que esta vez ya no fue el descubrimiento, sino de la invasión a este continente, empezaron a surgir sectores del lado indígena, académicos indígenas que apelaban y siguen apelando a una concepción étnica pura, es decir, somos descendientes de los mayas, y mucho de cierto hay en eso, pero también somos herederos de la lengua de Cervantes, de la cultura cervantina. Es decir, no podemos obviarlo de un plumazo, no podemos decir que somos mayas sin contaminación. Y uno de los efectos, al menos esto se manifiesta mucho en el arte, uno de los efectos de no tomarnos en serio nuestra condición intercultural se refleja en las manifestaciones poéticas contemporáneas. Todo lo que ha sido producido en lenguas, bueno, no todo, ha de haber excepciones, un verso que se salva, 2, 3, 4, 5. Pero la mayoría orbita alrededor de un mismo discurso, y es el canto, el himno permanente a la madre tierra, al padre sol, a la abuela luna, nuestros ancestros, y esto es permanente. Y lo que entendemos con esto es que, o lo que nos queda Mashimón, quien está llorando desde las profundidades. Lo que se evidencia en estas manifestaciones es lo
la incapacidad que hemos tenido como sociedad de asumir nuestra condición de interculturalidad, pero también pasa del lado de Occidente, y esto se manifiesta mucho en el NLP, porque los intelectuales occidentales siguen viendo con un alto grado de paternalismo los movimientos sociales o las manifestaciones populares como Codeca. De ahí que cuando ustedes vengan, voy a citar algunos nombres que han espantado a mucha gente del MLP. Gustavo Maldonado, un panzón alcohólico, cocainómano. Y entonces esta gente tampoco ha asumido la interculturalidad, y eso que es gente vinculada al movimiento, con mucho de oportunista. Se sacan lo peor que se heredó de España, las actitudes de zánganos casi delictivas. Entonces, digo que ven con cierto grado de paternalismo o con un alto grado de paternalismo estos movimientos, siguen también sin entender la complejidad de la cultura indígena. Es decir, así como hay el apelar a etnias puras sin contaminación, genera crisis o interrumpe procesos sociales, también esta actitud del lado de la sociedad occidental es nociva para procesos. Y si hay que señalar lo nocivo de los fundamentalismos indígenas, también hay que señalar estas partes carroñosas de la cultura. Decía eso porque, por ejemplo, este individuo y otros igualmente pendejos o más que se han colado o le han sacado provecho a la fuerza colectiva del MLP, son portavoces o se asumen como portavoces de un gran movimiento, pero ellos como académicos no han logrado convencer a su clase de este proceso político. De ahí que gente como Gustavo Maldonado, ni su familia lo apoya en un proceso como este, por ejemplo. Como ahí anda divagando, con todo lo que se mete en el hocico. Digo esto porque no se ha entendido, y este es un error que cometen los procesos, los movimientos políticos también ya en su momento. Si fuera necesario, yo se lo diría a Mauro Bonón, a Telma Cabrera, a gente a quienes... Y a quien corresponda, soy gente que respeto mucho y planteo esto porque creo en el movimiento. Si no creyeran, no les prestaran ni atención. Planteo esto porque también el MLP asume permite ese paternalismo, porque académicos con la capacidad política e intelectual para asesorar un movimiento, indígenas hay, es decir, artistas indígenas que estén a la altura de discutir en torno a Asturias, a Conrad, a Danilo Kish, a John Milton, a William Styron, pues ya están en el escenario, y ahí se manifiesta la interculturalidad. Eso es lo que yo pudiera anotar acerca de la pregunta, Connie. Y si después de esta intervención me cortan, pues ya de una vez, Giovanni, adiós. Lo van a cortar, Giovanni. Bueno, sí, lo que pasa es que Mario Roberto hablaba ahí del esencialismo, que es una lucha del indígena contra el ladino, lo cual es lógico, ¿verdad? Porque son dos sujetos, un dominado y un subalterno. Entonces, pues no es problema, digamos, la gran crítica que él hacía es que lo que se pretende es homogeneizar una cultura sobre otra, y esto realmente contribuye a una fragmentación, lejos de contribuir a una cohesión social. Lo que hacemos es fragmentarlo, y él decía, el gran responsable es la cooperación internacional, ¿verdad? Para seguir ahí con la idea de Giovanni. Bueno, y esos paternalismos que Giovanni ya mencionó en su momento. Vean, el segundo bloque es la parte intercultural, que yo creo que ya se ha abordado. Por tanto, vamos a pasar al tercer bloque para que estén listos los panelistas, referente al legado. Voy a empezar con Marcela. ¿Por qué es importante entrarle a la lectura de esta tesis, Marce? Gracias, Connie.
Yo quisiera empezar con una anécdota que me parece importante, y es que en su gran amistad que Mario Roberto tenía con Luis de León, y él le gustaba mucho contar esta anécdota de cuando escribieron en los Juegos Florales de Shela, creo que fue en los 70s, escribieron juntos, o sea, no juntos, sino simultáneamente. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. Escribieron simultáneamente Luis de León y Mario Roberto. Luis estaba escribiendo El tiempo principia en Xibalbá. En El tiempo principia en Xibalbá hay una escena de un indígena que se enamora de la Virgen Blanca, ¿no? Y entonces me parece importante resaltar esa escena, porque esto de alguna manera siempre acompañó eso resume de cierta manera esa identidad conflictiva y contradictoria de la que somos herederos y de la que somos producto. Resume también el mestizaje, o sea, cómo hay en nosotros algo de lo indígena y viceversa. Y me pareció muy acertado que Mario Roberto haya encontrado ese mestizaje conflictivo del que somos herederos en la figura de Mashimón. Creo que me parece muy importante entrarle a la lectura de este libro, porque es el punto de partida para asumir nuestra conflictiva identidad. Nacimos en un país súper complejo, lleno de carencias, contradicciones, y para conocernos y para entender qué y quiénes somos, debemos asumir esas contradicciones. Debemos conocer esa historia intercultural de los mestizajes, de los... Bien importante este libro, que sigue teniendo vigencia a 24 años de publicación, nos debemos hacer, y porque es también una invitación a democratizar las relaciones interétnicas e interculturales. Creo que esta tesis también es importante leerla, porque uno de sus grandes valores es que Mario Roberto no privilegia a X y a Y, sino busca equilibrar las partes, tratando de ofrecer una mirada complementaria, articulada, no separatista, ni determinista, ni fundamentalista. Por ejemplo, cuando analiza el discurso de Asturias y Menchú, y Rigoberta Menchú, lo hacen un juego de espejos, en el que ambas tienen una voz totalmente válida para ser escuchadas, para reconocer qué hay de uno en otro, y viceversa, como un juego de yin-yang, ¿no? Creo que esta tesis también es fundamental, porque no hay otro libro que escriba, que haga esta reivindicación económica también, y que proponga que una política identitaria, un proyecto de nación interétnico e intercultural debe ir de la mano de un proyecto económico. Me parece imprescindible la exploración de la evolución de lo nacional popular que hace Mario Roberto, y de cuestionar estas posiciones binarias del discurso de la academia posmodernista. Y también creo que es importante señalar que Mario Roberto nunca manifestó intención en negar el derecho que tienen los indígenas en autodefinirse como mayas. Esto creo que fue un malentendido, y también creo que hubo un malentendido en el concepto del mestizaje, ¿no? Y que si se hubiera hablado como solo de hibridaciones, creo que hubieran podido ser otros los resultados, pero también creo que todavía hay un camino por andar, porque esta tesis sigue teniendo vigencia. Este país sigue siendo tremendamente racista, tremendamente clasista y tremendamente desigual. Entonces, esta propuesta económica, cultural y política que hace Mario Roberto traza rutas imprescindibles para pensarnos como país. Creo que el libro sustenta la necesidad de tomar conciencia de la historia, de nuestros mestizajes, de valorar lo que nos constituye de los otros y verlo en clave antineoliberal.
Y creo también que como aporte a la historia del país, el síndrome de Mashimon congrega un conjunto de cuestionamientos amplios y para interpretar tanto nuestro pasado como nuestro presente. Y finalmente creo que 24 años después de la primera edición de la articulación de las diferencias, este documento sigue siendo vigente y necesario para discutir nuestra realidad por esas contradicciones que necesitamos encarar y asumir. Y también creo que es importante que este libro fue y es la columna vertebral de la obra de Mario Roberto, en cuanto, o sea, esta obra resume su trayectoria de cierta manera, y como ya lo mencionaron, pues Giovanni y Isabel, pues Mario Roberto en el MLP, este movimiento de base popular, las reivindicaciones de clase necesarias que él había considerado hacer. Y entonces Mario Roberto no se quedó acá, sino trabajó en la necesidad de construir ese Estado plurinacional y caminar hacia el buen vivir. Concuerdo con Isabel que hay dulzura en esta propuesta política y social de Mario Roberto y que es un libro imprescindible para pensarnos como guatemaltecos y para construir una utopía social, política y cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce. La verdad es que acabas de mencionar algo muy importante que da pie a la siguiente pregunta, es la vigencia del síndrome de Mashimon. A mi parecer, sí, como lo dijiste, sigue siendo vigente porque las diferencias no se han tratado, las diferencias siguen estando latentes y seguimos en un país altamente racista que no se atreve a enfrentarse a las diferencias, mucho menos articularlo, ¿verdad? Entonces, para esto, incluso en el chat había un comentario preguntando la vigencia sobre el libro, pero para esto nos va a apoyar Isabel. La pregunta es, ¿tiene vigencia esta tesis y cuáles son los elementos, verdad, que podrían hacerla vigente? Por supuesto que está vigente. No podríamos decir que no lo está porque no es, el asunto que ocupa a esta tesis no ha sido resuelto. Entonces, definitivamente tenemos muchas cosas que resolver como sociedad, ¿verdad? Como guatemaltecos. Entonces, creo que los elementos que nos presenta están totalmente vigentes. Digamos que es increíble, ¿verdad? La definición que él da del síndrome de Mashimon, cómo ejemplifica, ¿verdad? Que Mashimon no tiene un rostro, que realmente es una máscara. Entonces, esta máscara que de alguna manera portamos todos nosotros, porque no sabemos en realidad lo que está por debajo. Creo que las costumbres, lo que la sociedad nos ha indicado, hacia allá hemos apuntado y nos hemos ido con las divisiones heredadas, ¿verdad? No importa de qué etnia seamos, siempre existe esta diferencia marcada. Hay una línea limítrofe que no me permite pasar del otro lado o entender al otro, ¿verdad? Y mientras esto siga vigente, por supuesto que la tesis de Mario Roberto va a estar vigente, porque ofrece muchas luces y es incómoda, como decían antes, ¿verdad? Es incómodo leerla, es incómodo enfrentar estas verdades que él enumera, ¿verdad? Tanto de la etnia indígena, de la cultura maya, tanto de ellos como también de la parte blanca y especialmente de la parte mestiza, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfrentar esas ideas, tenemos que tomarlas con madurez, tenemos que asumir lo que podamos tomar de ellas para nuestra realidad. Lamentablemente en este estira y encoge de poderes que es real, ¿verdad? Es así. Hay también mucho orgullo de por medio y entonces no hay ni siquiera la aceptación de considerar el asunto, ¿verdad? Por eso él hablaba de una refundación, de una refundación de un Estado diferente, ¿verdad? En donde exista realmente una integración democrática
de todos los guatemaltecos, desde nuestros distintos orígenes, desde nuestros distintos pensamientos, ¿verdad? Entonces, a la luz de esta evidencia que realmente nos ha tenido como pueblo guatemalteco subyugado al subdesarrollo casi desde el inicio de la declaración de la independencia, ¿verdad? Entonces, desde ese momento nunca hemos logrado afinar nuestras diferencias, resolver nuestros conflictos, reconciliarnos de alguna manera. Y sí que somos culpables, ¿verdad? No podemos decir que no, pero si no damos este paso para reconciliarnos como nación, por supuesto que nunca vamos a poder progresar como pueblo. Teníamos pues bastantes ventajas en nuestro territorio, bastantes ventajas que pudiéramos haber aprovechado y que sin embargo se van perdiendo en el olvido, ¿verdad? De estas diferencias que realmente nos dominan. Entonces creo que la tesis y todo lo que expone es algo muy, muy válido todavía. Hay por ahí posiciones intelectualistas, ¿verdad? Que nos hablan cuál es la diferencia entre X término y otro término, ¿verdad? Está hablando realmente desde el neoliberalismo, al final cae en el neoliberalismo, ¿verdad? Pero creo que los problemas básicos son los que ni siquiera hemos tomado en cuenta, que ni siquiera nos hemos detenido a querer solucionar, a querer buscar una postura reconciliadora. Entonces, el modelo político en realidad pasa a segundo plano cuando nuestras diferencias no están reconciliadas aún. Entonces, creo que sí, hay mucho que leer ahí, hay mucho que compartir con otros, hay mucho que afrontar también con valentía y madurez, porque no es fácil leerlo, ¿verdad? No es fácil asumir las tesis que él presenta, pero están ahí y hay que aprovecharlas. Y por ello, sí, mientras nuestro conflicto siga vigente, su tesis también va a seguir vigente. Muchas gracias, Isabel. Agradezco tal vez a la inteligencia o a los enemigos de esta tesis, ¿verdad? Quien han intervenido esta plataforma con mensajes obscenos, a los cuales yo pido a la audiencia que hagan caso omiso a estos mensajes, porque incluso entraron a los perfiles de los presentes a esta actividad, pero todos vamos a hacer caso omiso a ello para poder dar término a este conversatorio. Sabemos más o menos de quiénes se tratan y no vamos a perder energía en eso, ¿verdad? Que finalmente es una energía negativa que a nosotros nos da lo mismo. Muy bien, Giovanni, aprovechando, ¿verdad? Que todos estamos siendo conscientes siendo partícipes de estas manipulaciones de este chat, a las cuales vamos a hacer caso omiso, vamos a pasar a la pregunta. ¿Cómo se traduce el síndrome de Maschimón al día de hoy, Giovanni? Su micrófono. El síndrome de Maschimón se manifiesta de distinto modo en las distintas clases sociales y en los distintos grupos étnicos. Es la incapacidad de no aceptar de que todos tenemos algo del otro. Creo que Mario Roberto lo resuelve o reflexiona en torno a esto en el síndrome de Maschimón, pero también lo hace en libros de forma independiente. Por un lado, que él publica en 1992 Señores bajo los árboles, y antes de eso había publicado El esplendor de la pirámide. Disculpa, Giovanni, sigamos. Les digo, estamos siendo parte de un complot y algo está pasando aquí. Hicieron hasta... Un sabotaje, exactamente. Bueno, pero Maschimón sigue vivo, Giovanni, sigamos. Eso es sano, significa que interesa el tema. Bueno, volviendo a, mire, se manifiesta, el síndrome de Maschimón se manifiesta en todos los guatemaltecos. Es nuestra incapacidad
de asumir lo que tenemos del otro. Del lado de Occidente es la incapacidad de asumir lo que tiene de indígena, y del lado indígena lo que tiene de Occidente. Sin embargo, pues somos seres interculturales. Del lado indígena, por ejemplo, aunque quienes manifestamos quienes tenemos raíces populares y comunitarias, nos valemos de toda de todo el andamiaje occidental para expresarnos en el mundo. Y ese andamiaje nos sirve para expresar lo que perdura desde la oralidad. Y del lado de Occidente igual, no pueden evitar la gastronomía, no pueden evitar el uso de algo del registro fonético de las lenguas prehispánicas, de las lenguas americanas. Yo hace algunos días llegué a la conclusión de que el uso de la che en muchas palabras en español tiene mucho que ver con la influencia indígena, y sin embargo somos incapaces o renegamos de nuestra condición intercultural. Y es curioso porque, por ejemplo, la clase media, mestiza, popular, tiene más puntos en común y tendría más puntos de interés con la clase con la clase popular indígena que con la clase oligárquica. Sin embargo, a la hora de un proceso eleccionario, optan por las opciones que la oligarquía presenta, y por eso el proyecto popular no ha cuajado. Y pese al lugar que ocupó en las elecciones anteriores. Pero estos abismos que no logramos resolver, creo que se da también a nivel interétnico entre poblaciones indígenas. De ahí que la parte de Occidente no ha logrado articularse con este gran movimiento que inició y también ya hace décadas con Codeca, y que luego maduró en un proyecto político. Y siendo un año preelectoral, vienen procesos bastante conflictivos, interesantes para quien se dedica al estudio de la sociedad y los fenómenos culturales, todo esto para el artista, para el profesional de la comunicación, es materia prima para producir. En términos sociales es bastante inseguro y tenebroso porque se vienen tiempos difíciles. Mauricio Echeverría lo dijo hace como 2 meses. Alguien le anotaba en Facebook de que ahí está el movimiento Codeca, que sigue siendo una opción, y sin embargo, bueno, la respuesta de Maurice fue que no te das cuenta que los están matando uno por uno. Esta es la respuesta oligárquica, el no aceptar el que una clase social, en este caso la clase hegemónica, no acepte su condición interétnica, genera este tipo de respuestas. Y así lo ha generado, así se hizo durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces, se refleja desde en nuestro cotidiano trato con los demás, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de ver a los otros. Eso es el síndrome de Mashimomis, el síndrome de no asumir nuestras diferencias y nuestra condición interétnica. Somos seres interétnicos, ya sea en términos culturales somos seres interculturales, ya sea en términos culturales. Nuestro mestizaje es inevitable, no podemos obviarlo. Sí, muy bien, Giovanni. La verdad es que hay algunos comentarios, pero solo por cuestiones de tiempo voy a remitirme a uno nada más. Cualquiera de los ponentes pueden abordarlo. Miguel Chinchilla igual lo puso en Facebook. Él preguntaba, pues, digamos, la propuesta entonces es sustituir el multiculturalismo por el interculturalismo. Refiriéndose a que hace una alusión de ello Mario Roberto. Dice, sostiene que se hace necesario sustituir el multiculturalismo por el interculturalismo.
No sé quién de los tres quisiera abordarlo. Yo creo que estas discusiones que son meramente teóricas no rebasan las fronteras entre académicos, porque los procesos sociales siguen avanzando, siguen dándose, los movimientos populares, pese a todo lo que ha ocurrido, siguen avanzando, y del lado occidental, por decirlo así, es decir, la población guatemalteca en general formada no tiene muchas nociones de estos términos. Yo no sé cuáles pudieran ser cuáles pudieran ser las diferencias ya en la práctica entre estos dos términos, entre multiculturalismo e interculturalidad. Pues, tal vez Marcela Gereda, con su formación antropológica, pudiera orientarnos al respecto. No sé si está ahí Marcela. Ya para ir finalizando, ¿verdad, Marcela? Íbamos a transmitir en la página de Mario Roberto, pero algo pasó, ¿verdad? Y ya no se pudo transmitir. Sin embargo, esperamos que esta grabación logre superar los embates que hemos estado teniendo con esta plataforma y así subirlo, ¿verdad? Marce, ¿estás lista? Adelante. Perdón, solo que no escuché la pregunta. La pregunta... Sí, decía que la diferencia entre dos términos que plantea un compañero que comenta en el muro de Mario Roberto, ¿cuáles pudieran ser las diferencias ya en la práctica entre multiculturalismo e interculturalidad? Por ahí va, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que él dice, entonces, la propuesta es sustituir el multiculturalismo por el interculturalismo. Pues claro que sí, ¿verdad? Porque al final de lo que se trata es de hacer una articulación, ¿verdad? Entre las diferentes... Adelante, Marcia. Gracias, Connie. Yo diría que la diferencia entre multiculturalismo e interculturalismo radica en que la interculturalidad es admitir a todos y a todas como parte de una nación incluyente en lo político, en lo económico y en lo cultural. Y también en el sentido de que reconocemos esa historia de mestizaje conflictivo de la que somos parte y producto. Y en el sentido de que reconocemos en nosotros lo que hay de maya y viceversa. Eso en el sentido intercultural. Y en el sentido multicultural es no admitir, o sea, por ejemplo, los estudios multiculturalistas definen como razas, no como razas, como etnias puras, como que si no hubiera un cruce cultural, como que si no hubiera prácticas y códigos culturales. O sea, un ejemplo, los mayas consumen McDonald's, consumen ropa Adidas, o sea, todos estamos la identidad es una construcción social que está en constante transformación, y esos códigos a los que están sujetos también están en constante transformación. Entonces yo diría que la propuesta de Mario Roberto es articular esas diferencias y reconocer lo que hay de los otros en nosotros y cómo somos producto de ese mestizaje, mientras el multiculturalismo no reconoce esas identidades que también nos habitan o esos otros que también somos nosotros. Claro, y ELSA lo que va enfocada a la cooperación internacional, ¿verdad? Hacer reivindicaciones propias de cada cultura, de cada sector, logrando así una fragmentación en la sociedad civil.
lejos de ser una cohesión, ¿verdad? Entonces la propuesta de Mario Roberto es, bueno, aceptemos que somos multiculturales y hablemos entonces de una cohesión intercultural en la que todos quepamos, aceptando las diferencias de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya pues el tiempo nos ha permeado. Agradezco a todos el estar presentes en esta actividad, a Giovanni, a Isabel y a Marcela por acompañarnos en este conversatorio y a quienes todavía se quedaron a pesar de los embates de la plataforma. Así que tendremos una próxima oportunidad más adelante, un próximo conversatorio en torno a la obra de Mario Roberto. Muy bien, así que muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y esperamos subir esto a la plataforma si es que los interventores nos dejan. Feliz noche, adiós. Connie. Dime. Yo quisiera cerrar con una frase de Mario Roberto también, que es de la interculturalidad: pensar la unidad en lo diverso y la diversidad en la unidad. Y no ver Guatemala en blanco y negro, sino a todo color. El multiculturalismo ve en blanco y negro. La interculturalidad, el lente que usó Mario Roberto para leer la historia de la que somos hijos y lo que somos, es una historia a todo color, no es en blanco y negro. Muchas gracias, Marce. Bueno, pues feliz noche, gracias, buen cierre. Buenas noches. Adiós.